los textos con mucho gusto y que estemos en comunicación. Eso es lo que les pido. En segundo lugar, una limitante es mi lenguaje. Yo soy colombiano y sigo siendo colombiano, a pesar de que llevo en México 10 años. Y créanme, como diría Winston Churchill, somos, con respecto a los gringos, somos un mismo país dividido por un mismo lenguaje. Las palabras son muy diferentes y me ha tocado hacer todo un curso de mexicano y aún así se me salen los colombianismos. Mi mamá estuvo aquí, la vieja en sentido colombiano, que es mucho más diciente que mexicano. La vieja tenía 80 años, tiene 84 y se metió en internet, la vieja, hagan favor. Estaba en la Ibero y le dijeron: doña Lili, vamos a las 8 de la noche a su casa, todos en bola. En bola en colombiano es desnudo. La vieja me miraba a mí y me decía: mire, aunque se demoren más, vengan todos vestidos. El lenguaje es complicado. Cuando yo llegué a la Ibero, yo obviamente cogía taxi. Dijeron los alumnos que había un colombiano que quería acabar con el sistema de transporte del pueblo y quería coger todos los taxis, etc. Entonces, excúsenme por mi lenguaje y esos son los limitantes hay que tenerlas presentes. Antecedentes próximos. La administración pública tiene necesariamente una relación muy directa con política. Van siempre de la mano. Administración pública y política son dos funciones básicas, funciones del gobierno. También se usa mucho la administración pública y el gobierno. La administración pública y las políticas públicas. La administración pública y la creación regional y urbana. La gerencia de ciudades. Los alcances, los campos, los límites de la misión de la política son muy similares o al menos complementarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces entremos de lleno al planteamiento. Para hablar de política, que tiene que tener una relación con la salud pública, hay que saber qué es política. Y resulta que uno de los problemas graves que tenemos los latinos, más aún, todos los que venimos de los ancestros latinos, los idiomas romances, francés, alemán, italiano, portugués, rumano, colombiano, mexicano, etc. Todos tenemos solo una palabra para tres realidades que los anglosajones distinguen muy bien. Desde ahí comienza el problema. Desde ahí comienza el asunto de que revolvemos en la palabra política tres realidades bien diferentes. Miren ustedes, después de tanto tiempo, me tocó enfrentarme a mí en la London School con una serie de personas que entendían muy bien esto. Y uno, campesino, colombiano, sin entender estos vericuetos, me tocó solo aquí en México comenzar a dilucidar este mare magnum de cosas. Dos palabras o dos conceptos que tienen definitivamente una connotación muy negativa: política y mercadotecnia social. Cuando estaba en la Ibero, un amigo, un amigo mío, me dijo: yo a usted no lo saludaba porque estaba de coordinador de mercadotecnia, y la mercadotecnia no tiene ética. La mercadotecnia es manipulación, una serie de cosas espantosas, y la política ni se diga. Entonces son términos complicados que vamos a intentar nosotros hacerlos, si no una más complicados, pero un poquito más claros. Vamos a ver cómo. La polisemia de la palabra política. Muchos significados, tres significados. En inglés hay tres vocablos: politics, policy y polity. Los tres significan política. En francés, politique, en alemán politique y en español política, y de ahí para adelante. Desde ahí comienza el problema, desde ahí comienza el asunto. Y obviamente la administración pública debe estar en los tres campos, pero con sutilezas y con profundidades diferentes en cada uno. Y esa es un poquito mi propuesta para que comencemos a trabajar las peculiaridades no solo de México, sino de Veracruz, de Jalapa, de Puebla. ¿Qué tiene en común un poblano con una
persona de Culiacán, ni el lenguaje, ni la concepción, todo es bien diferente. Las políticas públicas deben ser diferentes. Y estamos trabajando con modelos ni siquiera mexicanos, ni siquiera colombianos, con modelos anglosajones. Y valga la pena decirlo, lo único que hay de políticas públicas es el libro de Aguilar Villanueva, que es excelente, pero tomo, con un estudio introductorio muy bueno, me quito el sombrero, pero con unas viles traducciones de hace 25 años, yo las vi en inglés. Por eso, y espero que Ricardo no se ríe, mi libro no es que sea bueno, es que no hay más. Entonces, la idea es eso, que comencemos a producir desde esta América Latina para latinoamericanos, empezando con este problema o con esta ventaja. Miren ustedes, el castellano se nos quedó corto con respecto al proceso anglosajón. Cuando un anglosajón habla de política, distingue muy bien si es politics, si es policy o si es polity. Nosotros no. Entonces, por eso es el desprestigio. Por eso una serie de consecuencias negativas que vamos a ver hasta dónde llegó la salida. ¿Qué es política? Politics es la dimensión procesual. Policy es el resultado de la política, las policies públicas. Y polity es la estructura o la dimensión formal de la política. Es como el caso o el cuento, la parábola de los famosos ciegos y el elefante. ¿Se acuerdan ustedes? 4 ciegos que cada uno se acercó a un elefante y le dijeron a otro, le dijo, bueno, y defina qué es un elefante. Uno le tocó la trompa. Dijo, un elefante es largo como una lombriz. Otro le tocó la oreja. Dijo, no, usted está equivocado. El elefante es como un abanico. Otro le tocó el lomo. Dijo, están los dos equivocados. El elefante es como una pared. Y el último le tocó la cola. Ah, no, escúcheme, la pata. Bueno, está cerca de la cola. La pata. Dijo, usted está todos equivocados. El elefante es como un tronco. Los 4 tenían razón, pero de forma muy parcializada. Así pasa con el aspecto de la política, o con la palabra política. ¿Qué es politics? Maquiavelo definía la politics como la búsqueda, conquista y mantenimiento del poder. Lo que hizo el señor Calderón, él buscó, eso es que le llegue, yo quiero ser presidente. Buscó, conquistó, casi no lo logra, pero conquistó, y algo que se nos olvida, mantuvo el poder. Algo que a nosotros nos olvida con respecto a la palabra política es que debe mantener el poder. Miren ustedes, en Libia, el señor presidente está cumpliendo lo que es la palabra política. Mantuvo el poder. Ahora, ¿cómo lo mantiene diferente? El señor Marín buscó, conquistó y mantuvo el poder a pesar de todos los problemas. Es otro asunto. Si fue ético o no, pero él lo mantuvo. El señor Calderón buscó, conquistó, y si vamos a quitarle el poder, o ustedes, digamos, van a quitarle el poder, él puede hasta mandar su ejército, porque ustedes votaron por él, y puede él tener la legitimidad para hacer esa cuestión. Es el primer campo de la política, la politics, la búsqueda, conquista y mantenimiento del poder. El señor Peña Nieto buscó, el señor Peña Nieto conquistó, y el señor Peña Nieto debe mantenerlo durante 6 meses, 6 años. 6 años. Yo creo que un poquito más, 6 años. Otto von Bismarck dice que política es el arte de hacer posible lo deseable. Mire qué belleza, el político convierte en realidad lo que la gente quiere, no lo que él quiere. El arte de hacer posible lo deseable por la gente, por la comunidad. Una definición bellísima. David Easton, ya más moderno, ustedes lo han estudiado, dice que política es la asignación con autoridad de valores en la sociedad. El político asigna valores, da condecoraciones, da presupuestos, da embajadas, da nombramientos, con una característica, que esos valores son escasos. Es decir, si a ti tu nombre es
embajador en el Vaticano, ya ese puesto quedó ocupado. No puede dar 2 embajadas allá. Si el señor Calderón o el señor Peña Nieto da $1 millón de pesos para Veracruz, teóricamente se lo está quitando ¿a quién? A los otros estados. Son recursos escasos. La asignación con autoridad del pueblo, de valores en la sociedad. Él asigna valores. ¿Quién estudia este campo? La ciencia política. Una ciencia muy bien cimentada sobre el poder, etcétera, que los jesuitas con mucho tino han descubierto que es fundamental tener esas características de ciencia política en sus universidades, y así las tienen. Ellos son uno de los líderes grandes para mantener el poder. ¿Y quién sale de ahí? Los politólogos, que ahora tienen un puesto importante o una especie de área de funciones importante. Anteriormente, me acuerdo que decía, un señor decía, mi hija hace una ciencia política, pero yo no sé para qué es eso. Ahora tienen un cargo importante, una especie de área fundamental. Ese es el primer campo, la dimensión del proceso de la política. El segundo campo, el de la policy, en inglés policies. Aquí vale la pena decir, hace como 20 y pico de años, 25 años, cuando llegué de la London School a Colombia, o antes de irme, le dije al decano de ciencia política, Javier, me salió una beca para la London School of Economics a estudiar Public Policy. ¿Eso qué es? Él me dijo, vendrá a trabajar con la policía, amigo. Cuando regresé de Inglaterra, obviamente regresé a enseñar políticas públicas. En administración pública, no dije no, políticas públicas. A los 2 meses me llamó Javier. Javier es un doctorado de Sears Pond, es cualquier pintado en la pared. Yo, Salazar, nos reunimos en la decanatura y concluimos que a ti se te olvidó el castellano, no aprendiste inglés y montaste una cosa que no existe. Eso de políticas públicas no existe, Salazar. O usted enseña algo viable y factible, o me toca sacarte de la universidad. Deja ver, no, tiene que enseñar administración pública. Eso no existe hace 25 años. Bien, ustedes creen, me tocó que comenzar a escribir este mamotreto casi a escondidas. Porque una niña, una alumna, y aquí les doy un secreto para escribir libros, me dijo, profesor, ¿le puedo grabar? Y me grababa. Me pasaba eso en blanco y negro. En esa época no había computadores, fueron máquinas así de carbón, creo. Y yo lo leía, le quitaba las vulgaridades, etcétera, le ponía notas de pie de página y salieron unos articulitos. Alguna vez un cura en una reunión me dijo, si me sigue molestando, no le publico su libro. El siguiente, con semejante resaca, decimos en Colombia, guayago, como que no me puede pronunciar por aquí. Me fui, yo le dije a la cura, usted dijo libro, ¿por qué? Usted tiene un poco de artículos tontos por ahí, ¿por qué no lo reúne? Lo reuní y fue como salió mi primer libro, casi por necesidad, por angustia. Si me fui a estudiar eso, me capo la reina, y todo el mundo hablaba de esa cuestión, y llego a mi país y no, políticas públicas no existen. Ahora todo es política pública. Si llueve es política pública, si no llueve es política pública, una buena disculpa es política pública, todo es política pública. Y entonces tengo susto porque el área con la que yo sufrí tanto, el área que me da de comer, se está prostituyendo. Nadie sabe qué es eso. Y todo el mundo, ustedes ven un estudio de políticas públicas y es un enredo de cosas sin sentido y sin razón. Resulta que la policy son esas directrices que se establecen para llegar a los objetivos previamente determinados. Y entonces entra aquí un planteamiento interesante, la administración por políticas, que tampoco nos ha dado la gana estudiar. La administración por políticas, que se supone que se contrapone a la administración por objetivos, en donde lo importante no es el objetivo, el destino, sino el camino. Y muchos dicen que en América Latina es muy dado más a nuestra forma de actuar por el camino, más que por el objetivo, llegar allá. Y hay todo un campo de la administración